Buenos días, amigos. Hoy vamos a hablar del hartazgo de las clases medias, especialmente de las clases medias inteligentes, del pueblo en general, hartos ya de sufrir una desigualdad que se toca con la mano allá donde nos movemos. Ayer daban unas estadísticas de la situación real de las comunidades autónomas en este país. Y nos encontrábamos con que 4 de ellas y una ciudad autónoma, estamos hablando de Andalucía, la tierra del PSOE, Castilla-La Mancha, la tierra que Bono expolió, y María Dolores de Cospedal se cargó definitivamente. Estamos hablando también de Murcia, una región que también ha sido robada y expoliada a conciencia durante 30 años. Y, lógicamente, hablaba también de las autonomías que están mejor y las que están a un nivel intermedio. Lo que está claro es que las autonomías de que os he hablado al principio están por debajo del 75% de la renta de Europa en estos momentos. Quiere decir que son unas autonomías pobres. Por desgracia, acumulan una población muy importante. Andalucía en superficie es la autonomía más grande de España. En habitantes también está prácticamente entre las 3 primeras. Castilla-La Mancha es enorme, es una enorme zona pobre dirigida por el Partido Popular ahora y por el PSOE antes, en la que se han realizado inversiones absurdas y sin sentido y en la que han estado al frente de todas esas aberraciones que parecen mausoleos de los del siglo II antes de Cristo, han estado dirigidas por políticos del Partido Popular y el Partido Socialista, y así van Andalucía y Castilla-La Mancha. Ayer tuvimos otro dato también que nos preocupa seriamente, que es que 1/3 de las grandes, medianas y medianas grandes empresas del país desaparecerá entre lo que queda de este año y el año y medio, o al menos entrarán en concurso. 1/3, quiere decir que de cada 3 empresas, una tendrá problemas. Una mandará a sus trabajadores seguramente a la calle. Esto en el año 2009 tenía cierto sentido, porque de la noche a la mañana nos encontramos con que nuestros bancos estaban quebrados y España tenía una deuda que en aquel momento era impagable. Vamos, España estaba en quiebra, los bancos también. Y en aquel momento cayó el 30% de la industria española y prácticamente 300.000 empresas. Ahora nos avisan las encuestas, por boca de los propios empresarios, que 1/3 de los mismos va a desaparecer antes de lo que nos imaginamos. Estamos hablando entonces de unas autonomías completamente desiguales en cuanto a derechos y obligaciones y modo de vida y forma de vida por sus ciudadanos, unas autonomías que hay que acabar con ellas porque esto no puede continuar así, y un problema empresarial que afecta a todas ellas, en las que ya nos anticipan que 1/3 del empresariado de este país de tamaño mediano, grande y grande puede irse a hacer puñetas. No es complicado, estamos viendo todos los días que OHL, Abengoa, empresas que habían sido históricamente muy importantes entre las grandes constructoras, tienen serios problemas y es más que probable que las veamos caer. Son las consecuencias del neoliberalismo del que estamos hablando todo este verano. El neoliberalismo no ha distorsionado todo, sino que encima ya donde funcionamos con una moneda única, como es Europa,
que hace las veces de patrón oro pero sin serlo, está consiguiendo acabar con una buena parte del tejido industrial español y estamos todavía en 2016. El neoliberalismo es culpable y ahora estoy hablando desde el punto de vista de las clases medias. Si queréis, le ponemos la connotación de inteligente o le ponéis la connotación que queráis, me es igual. Lo que está claro es que ya no es hora de hablar de izquierdas y derechas, sino que hay que hablar de ciudadanos expoliados, de ciudadanos que cada día son más pobres. Y lo que es peor, es que los quieren empobrecer muchísimo más. Nuestros políticos son un desastre, todos. Los viejos, por corruptos hasta las cachas, estoy hablando del PSOE de Felipe González y el Partido Popular de Rajoy, heredero por descontado del Partido Popular de Aznar, han convertido España en un país de expolio, un país en el que por ser político creen que tienen derechos diferentes al resto de los ciudadanos. Pero los nuevos que vienen tampoco se les ve absolutamente nada de interés. Y no solo esto, sino que encima complican el futuro. Todos tuvimos una gran ilusión el 15M famoso cuando vimos que el pueblo español estaba ya harto de lo que estaba ocurriendo en España. El régimen monárquico no funcionaba. El rey anterior había tenido que abdicar y no abdicó por ir demasiado a misa, precisamente. El rey nuevo dice que hay que amoldarse a los acontecimientos, un Borbón más. ¿Amoldarse a qué? A que en España haya unas elecciones, unas segundas, unas terceras. La monarquía se tiene que amoldar. La monarquía, si está para amoldarse, quiere decir que igual se amolda a un país completamente destruido. Por lo tanto, en realidad lo que estamos viendo es que también quieren seguir viviendo a costa de la pobreza de los españoles. El régimen no funciona. En mi opinión, aparte de los errores históricos que tengamos, España necesita plantarse. España necesita cambiar. Si nuestros partidos son incapaces de hacer nada serio y los tertulianos, periodistas, periódicos, televisiones y radios están comprados y no tienen por un momento mínimo la dignidad suficiente para decir cuál es la situación real de este país, necesitamos un gran cambio, un cambio que rompa con todo esto. Creo que España se tiene que plantear seriamente si monarquía o república. España también se tiene que plantear qué tipo de república quiere. España tiene que exigir a todos que busquemos una democracia ya, una democracia. España tiene la obligación de que si una estructura territorial no funciona como son las autonomías, hay que acabar con ella por etapas o de golpe. Pero no podemos seguir así. España no puede continuar con diputaciones. Es demencial que para que vivan los chicos del PP, del PSOE y de otros partidos tengamos las diputaciones. Que vayan a trabajar de una puñetera vez como todo el mundo, porque si no trabajamos, este país se va a hundir poco a poco. Que Europa nos siga comprando deuda a ritmo espectacular, porque esto ya empieza a asustar. La media de los últimos 9 años prácticamente es de 100.000 millones de euros de incremento de la deuda. Algunos dirán que es que ahora tenemos deuda con tipos de interés negativo. Sí, la tenemos hasta que dejemos de tenerla y nos den un palo que nos dejen doblados para siempre. España tiene que ser un país que sea capaz de revivir de alguna manera los momentos buenos de su historia. No podemos tener este déficit tan espectacular, ni podemos ser uno de los países en deuda por PIB más importantes del mundo. No podemos. España no puede tener esta sarta de políticos. Tenemos que cambiar. El neoliberalismo está en sus últimas coletadas, pero ahí está, y hay que cambiar. El neoliberalismo defiende a los bancos quebrados como los nuestros, en los que hemos metido 500.000 millones de euros, y los bancos siguen haciendo lo que les da la gana. Desahucian a quien quieren porque tienen una legislación a su favor. Y no solo desahucian, sino que a los que han concedido préstamos los tienen hasta que terminan sus días. Y eso no puede ser. Españoles, ciudadanos, clases medias inteligentes,
Si los bancos viven a costa nuestra, puesto que nos hemos tenido que meter 500.000 millones de euros para apoyarlos, sea por avales o inversiones directas o cualquier apoyo fiscal, esos bancos, que sin esos 500.000 millones estarían muertos, no pueden hacer lo que les da la gana. Y por lo tanto tenemos que empezar a cortarles las alas. La primera, que los bancos no pueden ser acreedores eternos de la gente ni un día más. Cuando este país lo cambiemos, cuando haya un nuevo gobierno, el primer objetivo que se tiene que plantear es poner a los bancos en su sitio. Entre otras cosas, porque hoy día no sirven para casi nada. En el momento que vivamos ese crack anunciado, que no puede tardar ya mucho, los bancos no tienen ningún sentido. Los bancos en realidad hoy día se limitan a pagar recibos y a concretar, a contar, a controlar los dineros que tienen los ciudadanos españoles por si algún día se le ocurre a Alemania que tiene ganas de expoliarnos en directo. No podemos consentirlo. Hay que controlar a los bancos. Es más, os diré una cosa, desde un punto de vista de derechas, no tiene sentido en el horizonte de 2018 que los bancos sigan teniendo en la economía, o mejor dicho, en la política, el poder que tienen. Cerremos ya las puertas entre políticos y bancos, cerrando las puertas de los bancos como bancos privados que hacen lo que les da la gana. No solo aquí, hay que hacerlo en Francia, en Alemania y en todos los lados. Alemania, ya lo sabéis, hoy un alemán, en la última página de La Vanguardia, si tenéis interés en ver, está diciendo que el agujero alemán potencial se carga todo el PIB de Europa. Se ha quedado corto. Yo creo que en realidad se carga 4 PIBs de Europa. Luego esto antes o después caerá. Es vergonzoso y repugnante oír al responsable del Bundesbank que perdonar a España y a Portugal las sanciones por incumplir determinados objetivos, eso dejaba en muy mal lugar la seriedad europea. La seriedad europea es la seriedad de los que hoy por mí, mañana por ti. A Francia no le pusieron penalizaciones cuando modificó sus déficits, ni a Alemania cuando le interesó una política determinada a su favor. También había que haberle metido sanción. Pero no se trata de sanciones, una vez que Europa ya se ve que es una cueva de ladrones. Tenemos que defendernos de Alemania, peligrosa, con sus dirigentes, siempre parece que llevan la gorra militar de siempre. Alemania hay que controlarla y en Alemania los alemanes también tienen que plantar cara a la Merkel, que se está cargando a Alemania y Europa por hacer una política de inmigración que resulta muy peligrosa para nosotros. En los próximos días vamos a hablar de más cosas. Hay soluciones a esto. El neoliberalismo convivirá un tiempo, pero el neoliberalismo, está claro, fase última del capitalismo, va a ir cambiando obligatoriamente porque las propias tecnologías que ellos han creado están provocando que la banca se hunda y que tengamos que pensar en algo diferente. Es más que posible que el dinero fiat, los billetes, terminen valiendo muy poquito, por no decir cero. Ir pensando que eso pasará antes o después. Estamos en un periodo triste de la historia de Europa, triste por todo, pero sobre todo porque estamos viendo morir a la gente tontamente en las calles, sencillamente por no haber tenido el control suficiente de la inmigración. Los ingleses se han ido porque estaban hartos de la globalización que les estaba creando unas desigualdades terribles. Nosotros tendremos que pensar como españoles qué hacemos, pero antes hay que echar a los gobernantes actuales. Rajoy no puede seguir presidente del gobierno de España, bajo ningún concepto. En eso apoyaremos al PSOE de ahora, como decía ayer la candidata de Podemos en el País Vasco. Apoyaremos al PSOE, que no se lo merece, pero al menos está en mejores circunstancias que las que está el Partido Popular, con más de 300 dirigentes importantes prácticamente procesados. Rajoy quiere conservar el poder para impedir que se procese a sus gentes, porque no olvidéis, la justicia en España la tenemos que liberar de la argolla que
que le han puesto el Partido Socialista y el Partido Popular. Hay que quitarle la argolla para que sea libre. Libre para juzgar a expresidentes, a exministros, a expresidentes de comunidades autónomas, a presidentes de diputaciones, a todo aquel que se le ha ido la mano donde no debía írsele. Y hay que buscar la manera de que los robos, el expolio, la corrupción devuelva lo que ha robado. Y para eso hay medidas interesantes que os comentaremos algún día. Para acabar, solo temas de los que hablaremos en los próximos días de este verano. Primero vamos a hacer, la pregunta que me hago es ¿qué hacemos con España? ¿Qué hacemos con Europa? Tenemos que plantearnos para ambos unos grandes objetivos. Después debemos diseñar modelos de verdad para hacer los procesos de cambio. No las chuminadas que hacen Manuela Carmena en Madrid con sus activistas revolucionarios de preguntarle a la gente qué quieren que se haga con los presupuestos. Eso es ridículo. Tú no puedes preguntar a nadie, siendo analfabeto que eres, preguntando a gente que no tiene conocimientos de las cosas o de los problemas que tienes, ni siquiera si dependen del Ayuntamiento de Madrid o dependen de la Administración del Estado o simplemente de Europa. No puedes preguntar estupideces, pero sí que tenemos la obligación, los que tenemos la preparación suficiente y la experiencia, de modelizar todo aquello que la economía necesita para poder tomar decisiones que no sean equivocadas. El tercer punto es que tenemos que ir modificando la forma de funcionamiento del Estado. Se debe parecer bastante a cómo se ha operado en Wikipedia, una enciclopedia universal como jamás hubiéramos soñado, que no ha costado prácticamente nada. Hay que pensar inevitablemente en la renta básica porque los robots continúan avanzando. Los Matrix, los Gremlins continúan avanzando y nos están destruyendo el empleo precisamente porque el neoliberalismo ha cambiado la forma y los modelos de producción actuales. Tenemos que suprimir o socializar los monopolios. Mucha gente se ha enriquecido a costa nuestra a base de los monopolios de agua, energía, vivienda, transportes, sanidad, telecomunicaciones, educación, etc. Contra aquellos que quieren que la educación universitaria se la pague cada uno, tenemos que luchar muy seriamente. Y esos son el PP primero, el PSOE segundo y los otros terceros. Y finalmente tocaremos un gran tema. Como la banca tiene que caer, a la banca hay que acogotarla cuanto antes, porque es repugnante lo que están haciendo, debemos pensar en que la banca hay que socializarla. Hay que hacer otra cosa de la banca tiene que ser útil, pero se acabó el jugar a la especulación. En fin, muchos temas para los próximos días que trataremos de desarrollarlos de forma que se entiendan con claridad. Saludos a todos, amigos.